Qué alegría volver a estar con ustedes y en esta ocasión con una edición especial en conmemoración de los 94 años de aniversario del derramamiento del Espíritu Santo que nuestra querida Iglesia de Dios de Guatemala celebra. Y hoy tengo la oportunidad de tener aquí para un diálogo que estoy convencido que va a ser muy interesante a nuestro querido hermano Denilson Hernández, Gracias, pastor. escritor, un joven teólogo que está iniciando con un buen pie y ha escrito el libro Razón y Experiencia en el Pentecostalismo. Denilson, gracias por tu disposición de dialogar en esta tarde con nosotros y con nuestros hermanos. Bienvenido. Gracias, Pastor Eric. Creo que siempre es bueno dialogar, Sí. aprender de usted y tal vez ir construyendo conocimiento acá juntamente con usted. Y qué gusto saludarles a ustedes. Esperamos también sea un espacio ahí que pueda ser significativo para ustedes. Denilson, quisimos en este día muy particular, muy especial, hacer la presentación de este libro extraordinario, Razón y Experiencia en el Pentecostalismo. Para quienes no conozcan a nuestro querido Denilson, pues él es un ministro de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo en Guatemala, sirve actualmente como coordinador territorial de Así misiones, es, ¿cierto? así es. Y en relación a su preparación académica, Denilson ha sido docente o es docente en el seminario de nuestra iglesia, es bachiller en Ministerio Pastoral Urbano por el Seminario Bíblico Pentecostal, licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Da Vinci y licenciado en Ministerio Cristiano por Cevivca. Así es. Y actualmente, bueno, también cuentas con una maestría en Administración y Liderazgo de la Iglesia De la Universidad Lee, sí. de la Universidad Ali y actualmente estás trabajando una maestría en filosofía, Así ¿cierto? es. Y un doctorado en teología por FIET. Fiat. Así que Denilson seguramente va a hacer aportaciones muy significativas como ha sido con este libro, Razón y Experiencia en el Pentecostalismo. Denilson, cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó para escribir este libro, del cual yo he tenido la oportunidad de leer y ser el editor a través de la editorial Plenitud? Y me ha parecido una excelente propuesta, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a escribir sobre este tema en particular? Listo, creo que hay varios factores, Pastor Eric, y Ujú, creo que usted es consciente que ujú, eh, el pentecostalismo actual y quizá lo que se ha estado viviendo con anterioridad, nos vamos dando cuenta de que quienes han estado hablando del pentecostalismo han sido algunos no pentecostales. cierto. Y pues en mi estadía dentro de el seminario me voy dando cuenta de que muchos de estos que van hablando del pentecostalismo en algún momento lo hacen desde afuera, Ujú, desde su propuesta tal vez teológica también que traen en sí mismo y suelen en algún momento criticar la ujú, experiencia pentecostal. Y yo he sido alguien que ha crecido dentro de la iglesia de Dios y en donde he visto la experiencia ujú. pentecostal de mis hermanos y incluso la mía, ¿no? Entonces, estar entre esta, ¿qué puedo decir? Entre esta realidad de las lecturas Ujú, ujú, y mi experiencia me llevó a pensar si en realidad lo que yo he estado viviendo como pentecostal tiene un fundamento en sí ujú, y al mismo tiempo si encuentra un sustento en alguna postura, ya sea filosófica, teológica y ujú, bíblica también. Y pues a raíz de esto fui escribiendo desde el bachillerato, recuerdo ujú, yo. El programa de licenciatura también me ayudó a ir mejorando algunas ideas, debatiéndolas. Y pues hasta el año pasado que se dio ujú. ya el ir construyendo esta obra o este libro que gira en torno a la razón y a la experiencia como una forma de expresar que los pentecostales sentimos a Dios, pero también pensamos a Pensamos Dios. sobre Dios. Claro, claro, y Sí, esa es la idea y pues quizás ha sido una de las razones tal vez más relevantes que me ha llevado ahí como a excelente. escribir. Y celebramos esta aportación de Nilsson porque efectivamente he estado siendo testigo de una nueva generación de pentecostales que está
pensando de mejor manera o quizá atreviéndose a publicar lo que piensan, porque siempre los pentecostales han pensado, Claro. y siempre han pensado, siempre han articulado una teología, pero de pronto no se había escrito tanto como ahora, porque siempre ha habido teología, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios por personas como de Nilsson que se atreven a no solamente a pensar, sino también a escribir y aportar al diálogo que se está construyendo en torno a este movimiento que ha ya casi 100 años y que sobre todo ha significado un gran aporte para la renovación de la iglesia en términos generales, lo que Campos llamó la pentecostalización de la iglesia. La Claro. iglesia a nivel global está experimentando esta pentecostalización y entonces, claro, hay que pensar y qué mejor desde adentro. Desde adentro, ¿no? En el primer capítulo tú haces también una especie de interpretación de la profecía de Joel, tal Claro. como lo hace Pedro. Pedro en Pentecostés interpreta lo que está sucediendo a la luz de la profecía de Joel. Cuéntanos, qué has tú aportado en este libro sobre esa interpretación de un pentecostal guatemalteco, bueno, quetzalteco en particular? Claro, pastor. Bueno, en realidad el libro es una conformación de ensayos que se Ujú, propone como capítulos, es abordado ujú, como capítulos acá, pero en realidad he sido como un tanto intencional en ujú. establecer como un marco metodológico, Ok. así le llamo yo. Y comienzo ahí hablando de la democratización del Ujú, espíritu. Si bien Wolfgang Bondey va a decir en su libro de teología pentecostal que Pentecostés es el corazón de la teología pentecostal, ujú, pero yendo un poco más, él también hace referencia en ciertos espacios a Joel y entonces eso me llevó a analizar ujú, de una manera tal vez un tanto exegética ujú, lo que Joel está diciendo. Y creo que es importante y relevante tal vez para nuestra teología pentecostal porque Joel, Pentecostés y pentecostalismo tienen un hilo que ujú, los une en sí. Y, y algo que me llamaba la atención desde Joel es que Pablo Andiñach y Jeroen von Rad ujú, van a hacer referencia a que la promesa que es reflejado en este libro de Joel hace referencia a la democratización del espíritu. ujú, Le va a decir Pablo Andiñach, ante una colonización del ujú, espíritu, porque si usted se da cuenta, cuando refiere a la promesa, dice los ancianos, los ujú. niños, los esclavos, es Ujú. decir, aquellos que, Mujeres. las mujeres, aquellos que en algún momento no eran incluidos, ¿no? Ujú, Entonces va a decir, bueno, ante una colonización del espíritu, de parte de los sacerdotes, de parte ujú. de la autoridad religiosa, el espíritu está diciendo, no, yo no solo soy Ujú. de cierto grupo, Ah, es el Dios, espíritu no es para una élite. El exacto, espíritu está dispuesto para para todos. todos. Entonces, desde ahí voy entendiendo que tal vez nuestra doctrina acerca del espíritu debe girar en Ujú. torno a ello. El espíritu no es propio del pentecostalismo ni de Cierto. algún grupo religioso, es Dios Ujú, mismo del mundo y para el mundo. ujú, Entonces, desde ahí voy haciendo esa descripción, pero también voy pensando en qué está diciendo eso al ujú, pentecostalismo actualmente. Y leyendo también a uno de los referentes del ujú, pentecostalismo y es Walter Hollenberger, ujú, va a decir en uno de sus libros, creo que es el de Doctrina e Historia del Pentecostalismo, va a decir el movimiento el movimiento de los pobres que en su momento protestaba contra la institucionalización, se ujú, está convirtiendo en una fuerza conservadora ujú, burguesa. Es ujú, decir, aquel grupo que protestaba contra los pobres, o perdón, en favor de los pobres y en contra de aquellos que solían oprimirlos, ujú, ahora se está convirtiendo como en un movimiento que ahora se ujú, está institucionalizando y que al mismo tiempo quizá está también
oprimiendo a Sí. aquellos que... Así que de alguna manera es una voz profética Claro, que claro, nos recuerda que no debemos intentar domesticar el don del Espíritu. claro, ¿Por ahí va la claro, idea? claro, por ahí va. Y es que cuando vemos a nuestra práctica pentecostal, Ajá. tal vez hoy en día, y nos damos cuenta de que tal vez en algún momento ayúdeme ahí con la palabra, Instrumentalizamos. instrumentalizamos al espíritu. Ujú. eh, Y lo esta, queremos institucionalizar, ¿verdad? exacto, eso me está diciendo, bueno, entonces hay democratización del espíritu Ujú. o hay una instrumentalización del mismo Sí, espíritu. qué interesante eso, ¿verdad? Y ahí desde Joel entonces voy estableciendo como esas bases para hablar de que el espíritu entonces debe ser. Ujú, Debemos permitir que Él ujú, sea en medio de ujú. la iglesia pentecostal. Sí, Creo que es lo que en su momento en Pentecostés pasa y es lo que dentro del sí, pentecostalismo vuelve a pasar en el siglo sí, XIX y es lo que Él nos invita hoy, sí. permitir que Él sea quien guíe, Y quien eso de alguna dinamice. manera de Nilsson nos presenta un desafío y una esperanza. Lo digo como pastor. ¿En qué sentido? Hoy precisamente abordamos ese texto y claramente Lucas dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es algo similar a lo que tú planteas en este momento. El Espíritu está disponible para todos. En esta era del Espíritu Claro. todos tenemos acceso a sus dones, a su gracia, a su para llevar a cabo la misión. Sí, sí, claro, claro, pastor. Y es lo que abordo en este capítulo que creo yo que establece como esa Ujú, base pentecostal. Y pues es un tanto interesante porque pues también nos lleva a pensar que el movimiento pentecostal guatemalteco y latinoamericano ha crecido en esta parte del mundo ujú, y ha sido por el Espíritu. Y ujú, si nos proyectamos al centenario como se promueve acá ujú. dentro de la Iglesia de Dios en Occidente, pues debe ser a través del acompañamiento del Espíritu, ¿no? Yo me atrevo a decir algo más de Nilsson. Creo que deberíamos de llegar guiados por el Espíritu. Claro, 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 Ok. claro. Y esto presupone también una manera, creo, distinta de pensar la iglesia. Y el pentecostalismo ha significado precisamente una renovación para la forma de pensar, de ser y de hacer iglesia. Y de hecho tú también en el segundo capítulo trazas una línea que conecta digamos, al pentecostalismo con cierta herencia de la reforma. Claro, Así lo claro. ves tú. Sí, sí, entonces Ujú, en esa misma línea, Bernardo Campos va a hablar del ujú, principio pentecostalidad y ujú, Wolfgang Bonday también va a escribir uno de los artículos que va como relacionado a ello. Y entonces, tomando en cuenta ese principio ujú, pentecostalidad, hago como una unión de lo sucedido en la Reforma Protestante ujú, y dentro del origen del pentecostalismo. Y Bonday va a decir, lo que une al pentecostalismo con la reforma protestante va a ser Pentecostés, ok. donde surge la iglesia. Y Pentecostés va a ser ese evento que nos va a demostrar al Espíritu actuando, Ujú, bautizando, pero al mismo tiempo dirigiendo a la iglesia, ujú, haciéndonos entender que eh, la iglesia se debe al espíritu y no el ujú, espíritu a la iglesia. ujú. Entonces, este principio es el que va a decir Bundy, vuelve a suceder en la reforma Ok. protestante. Y es lo que surge nuevamente dentro del pentecostalismo. Y entonces, con base en ello, voy pensando que entonces el pentecostalismo que surge en el siglo XIX es la protesta del espíritu ante Ujú, la práctica protestante de aquel ok. entonces. Y es el espíritu volviendo a decir, quien dirige la iglesia no es cierto grupo Ajá, privilegiado, eh, es el espíritu. sí. De hecho, la iglesia surge como acción del Espíritu. La iglesia como institución surge en Pentecostés por la acción del Claro, Espíritu. La iglesia se expande en el primer siglo, en todo el Imperio Romano, por dirección del Espíritu.
claro, claro. A lo largo de toda la historia, la iglesia ha estado presente por obra del Espíritu. Y creo que el futuro de la iglesia también está en manos del Espíritu Santo. Claro, claro, y entonces a raíz de ello, quizá podemos seguir pensando ahora que conmemoramos estos Ajá. 94 años de historia pentecostal, debemos ir considerando que el Espíritu debe pentecostalizar a su iglesia, el seguir pentecostalizándolo, ¿no? Eso suena muy interesante porque fíjate, Nilsson, que en mi observación como pastor, estos años ya pesan, no solo por el tema de la historia, sino que también como que va entrando un letargo espiritual. Tú has dicho, repite la frase, que el El Espíritu siga Espíritu pentecostalizando pentecostalizando a la la iglesia. iglesia, porque veo que hay una como contracción de la obra, de la manifestación del Espíritu en la vida de la iglesia. No sé cuál sea tu realidad, pero cada vez hay menos bautizados con el Espíritu Santo. De hecho, ahora nos asombra que hayan bautizados con el Espíritu. Pensamos que es algo extraordinario cuando debería ser de la vida cotidiana. Sí, sí, claro, claro. Y pienso lo mismo, aunque tal vez mi experiencia ministerial Ujú. es muy corta, si lo comparamos ahí con lo que usted ha estado viviendo, pero yo pensaría No, no, que, no, Denilson, tú ya estás grande, ya tienes muchos años de yo recorrido ministerial. pensaría que la iglesia pentecostal de hoy, de esta nueva Ujú, generación, en donde vemos que ya hay más personas con un avance ahí en su preparación, ujú, debemos recordar ese principio, ¿no? ujú. Ese principio pentecostal de el espíritu como aquel que pentecostaliza a su iglesia. Creo yo que es un principio que puede enriquecer nuestra Y práctica de iglesia. tendríamos que pensar también en una novedad en la acción del Espíritu. Quiero decir, han habido ciertas manifestaciones muy propias del evento de Pentecostés que se han ido repitiendo a lo largo de la historia. Lo que se describe en Hechos 2, podemos verlo también, por ejemplo, hace 94 años aquí en Totonicapán y demás movimientos del Espíritu. En estas nuevas generaciones y en estos nuevos tiempos en estos nuevos Pentecostés, hoy en la prédica yo decía, cada generación debe vivir su propio Pentecostés. ¿Tú crees, de Nilsson, que eh, podemos esperar nuevas formas de esa manifestación del Espíritu? Lo digo porque tú dijiste, ahora hay una nueva generación de pentecostales que están pensando su fe, que están interpretando de una manera distinta la experiencia pentecostal y precisamente porque tú en el capítulo 3 hablas de la Claro. experiencia pentecostal, diríamos, reinterpretas la experiencia. Entonces, ¿cómo crees tú que puedan ser estos nuevos pentecostalismos o nuevos pentecostés que vengan para las nuevas generaciones? Yo creo que es una buena pregunta Ujú. y quizá que podemos ir discutiendo acá, porque yo creo que no podemos encajar al espíritu en una Exacto, sola forma exacto. de Ajá. manifestación y de expresión, sino caeríamos nuevamente a Colonizar al colonizar al espíritu. Y cuando espíritu. tú dijiste, dejemos que el espíritu siga pentecostalizando la iglesia, y por cuanto él es muy creativo y por cuanto hay nuevos escenarios de misión, es obvio que pensemos que van a haber nuevas expresiones. Claro, claro, y creo que eso es lo que debemos resaltar acá. Y tal vez en algún momento nosotros los pentecostales hemos creído que hay una sola forma, Muy hay bien. una sola Ujú. forma, pero no, el espíritu es dinámico, Sí, claro, Él claro. es dinámico y tal vez lo que debemos permitir es que Él dinamice a su iglesia. Sí. Y en ese de eso de querer que el espíritu siga haciendo lo que hizo hace 94 años, intentamos algo imposible, que es domesticar al espíritu. No lo podemos. Enclaustrarlo en nuestros patrones teológicos Claro, incluso, claro. y cosa que no es posible. Y pienso, Nilsson, no sé qué digas tú, que cuando hacemos eso, perdemos lo novedoso del espíritu. Claro, claro que sí, claro que sí. Y vuelvo y digo ahí, coincido con usted. Creo yo que la Ajá. escritura nos va a dar esa perspectiva acerca de Ujú. Él y su obrar en el mundo. Y es Muy que bien. Él
dinamizó a su iglesia, Él ha dinamizado a la iglesia primitiva y a lo largo de la historia ha ido también dinamizando el accionar de su iglesia. Surge con el pentecostalismo allá en los Estados Unidos, acá en Guatemala también lo creemos que es una acción del Espíritu que viene a hacer una respuesta religiosa, pero al mismo tiempo una respuesta social, que lo voy a abordar en el capítulo 5. Y ahora hay otras realidades filosóficas y ideológicas. Otras experiencias espirituales también con las que hay que dialogar. Exacto, y desde la escritura, entonces vamos, en el capítulo 3 y 4 yo lo abordo, desde la escritura, entonces vamos a ir entendiendo cómo el espíritu puede seguir obrando en esta realidad con nuevos desafíos. Creo yo que debemos permitir que el Espíritu Santo, vuelvo y digo, siga dinamizando. Me ha llamado la atención que tú hayas puesto sobre la mesa el elemento de la escritura. La escritura debe orientar, debe inspirar, diríamos, espacios, experiencias, nuevas formas de entendimiento de lo que Dios hace en su mundo, lo que Dios hace en la iglesia. Y creo que eso es muy importante porque nos va permitiendo ser sensibles a lo que el Señor quiere hacer. Y Denison, permíteme hacer este comentario. Interesante lo que tú has dicho porque nos hace recordar que mientras la iglesia esté en este mundo haciendo su misión, debe considerar lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios quiere hacer y las nuevas condiciones de vida social, económica, religiosa de la gente en la que ministramos. Y creo que esa integración de esos dos elementos nos va a dar pautas, no solo para entender la obra del Espíritu, sino quizá también líneas de acción misional. Claro, claro. Entonces, yo esto le hablaba hace un momento del marco metodológico que yo trato como de ir formando o construyendo tal vez, porque en la introducción yo hablo de por qué razón y experiencia. En el primer capítulo voy estableciendo ese principio epistemológico del movimiento pentecostal. En el segundo capítulo hablo del principio pentecostalidad y entonces ya en el tercer capítulo y en el cuarto y quinto capítulo yo trato de unir ese concepto de que Stephen Land va a proponer o va a mencionar en su libro de espiritualidad pentecostal, que es ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Entonces, desde ahí y desde el cuadrilátero wesleyano, que es escritura, tradición, razón y experiencia, entonces yo trato de establecer, bueno, sentimos a Dios, razonamos, pensamos a Dios, pero ¿cuál va a ser como ese marco referencial que va a medir eso que sentimos y eso que pensamos y eso que vemos en nuestra práctica, lo que recientemente hablamos, de esas nuevas formas, tal vez en la que el Espíritu pueda seguir dinamizando a su iglesia? Ese marco que va a medir, que va a regir todo ello, es la escritura. La escritura. Y eso es muy relevante porque viene para corregir muchas cosas que hacemos que algunas veces pensamos que es obra del Espíritu, pero que no es tan del Espíritu. Estoy pensando, por ejemplo, en cierto sincretismo que en algunos pentecostalismos se manifiesta. Claro, digamos, en el capítulo 5 yo lo abordo. Quizá me va a adelantar un poco, pero viendo nuestra práctica pentecostal de ahora, yo estoy pastoreando una pequeña congregación, un proyecto de plantación, y me voy dando cuenta de mi realidad pentecostal y de la experiencia que muchos de nuestros hermanos van viviendo. Y suelo notar que en algún momento traen como esa tradición cultural en la que han crecido. Y entonces hasta cierto punto me voy dando cuenta que en algunas prácticas han aculturalizado al pentecostalismo, cuando yo pienso que tal vez debemos pentecostalizar a nuestra cultura, o más que debemos permitir
que nuestra cultura sea pentecostalizada. ¿Y cómo? A través de nuestra proclamación del evangelio completo. Sí, y ese siempre va a ser un desafío porque ante estas realidades tenemos dos opciones. Cedemos al sincretismo o hacemos una labor evangelizadora que siempre va a ir contra aquellos elementos de la cultura que no honran a Dios. Fíjate, de igual manera también yo soy pastor y he observado que muchos pentecostales que tienen ciertas experiencias que nosotros las interpretamos como parte de la espiritualidad pentecostal, también tienen apertura para prácticas no cristianas, no bíblicas. Claro, Curan de claro. ojo, ¿verdad? Le pasan huevos a los niños, en fin, entre otras cosas Entre otras más que no. complejas, ¿verdad? Que siento pena ajena Sí, sí, decirlas, sí, ¿verdad? no, no. Pero digo eso porque muchas veces pensamos que es por cuestión de la cultura y entonces lo asimilamos. En cierta medida, el pentecostalismo ha crecido tanto porque ha tenido apertura a los diferentes contextos. Pero creo que tú nos recuerdas un elemento muy importante. Toda la experiencia debe ser juzgada por el ente de las escrituras. Claro, claro, pastor, y con todo esto que usted va mencionando y que vamos construyendo acá, Ujú, creo que también debemos ser conscientes de ujú, que de esa realidad no ujú, tan buena, tal vez, ujú, que se ha visto en la historia y que tal vez vamos viendo también en ujú, nuestra realidad de iglesia pentecostal hoy con ujú, experiencias o manifestaciones que en su momento no tienen ningún fundamento. César ujú, Carvalho va a decir, eh, en algún momento decir que eso no ha pasado dentro del pentecostalismo y tratar de argumentar o tratar de encontrarle un sentido teológico y bíblico a ello es ser deshonestos con sí, nuestra sí, sí, historia. sí, Y es por ello que entonces vemos la sí. necesidad de hablar de la Ujú, escritura, el cuadrilátero wesleyano, de sentir a Dios, pensar a Dios, pero que al mismo tiempo eso tenga un sustento, ujú, que vaya enfrascado o que vaya siendo en su momento evaluado por ujú. la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a marcar también nuestro camino, ¿no? Excelente. Y por el otro lado, se habla de pentecostalismos porque hay una diversidad, precisamente por el tema de contextos, trasfondos teológicos, herencia teológica de ciertas denominaciones. Y aquí en Guatemala también tenemos nosotros una gran variedad de expresiones Claro, pentecostales. Tú has hecho un esfuerzo por hablar del pentecostalismo guatemalteco. claro. ¿Cómo le has hecho y cuáles son esos matices que caracterizan al pentecostalismo en Guatemala? Sí, creo que es relevante hablar como del pentecostalismo guatemalteco en un contexto latinoamericano, Ok, donde vamos viendo que el pentecostalismo guatemalteco va a ser como la fuerza ok. del protestantismo en esta parte del mundo. Y lo que yo realizo, que es el capítulo 5 Ajá, específicamente, lo que realizo es un análisis sociológico y teológico a la vez. ajá. Em, Porque, pues, me voy dando cuenta de que el pentecostalismo ha crecido Ujú, y eso tiene una explicación sociológica, ujú, pero debe tener una interpretación teológica también. ok. Una de las sociólogas y antropólogas de la Universidad de San Carlos, Claudia Dari se llama, escribió un artículo acerca del pentecostalismo. Y en parte de sus conclusiones va a decir, el pentecostalismo guatemalteco ha crecido en el contexto maya e indígena por la continuidad cultural que le está dando, Ujú, por el sentido de hermandad que va formando dentro de ujú, sus cultos, porque se va convirtiendo en un grupo incluso de protesta social para ok. aquellos Ujú, grupos marginados, ujú, los pobres. Ella va a establecer que el catolicismo institucional, cuando ujú, llegó al país, abarcó a la clase alta. ujú, El protestantismo, con todos estos grupos que ingresan posteriormente al país, va a llegar a esa clase media.
Y entonces ella va a decir, el pentecostalismo y el catolicismo popular Ujú. abarcó a esa clase pobre, Pobre. marginal. Pero hay una explicación detrás de ello, porque va a decir, el pentecostalismo surgió como respuesta a esa necesidad y fue al mismo tiempo una gente que buscó la transformación Ujú. de esos grupos marginales. Entonces, por ahí voy entendiendo que eh, teológicamente entendemos que el pentecostalismo creció también por obra del Espíritu, pero hay Ujú. una cuestión social que está Ujú. detrás de ello también. Y realizo primero ese análisis para luego entonces interpretarlo Ujú. teológicamente. Y justo esa cuestión de la continuación cultural que voy mencionando se vuelve un desafío teológico, digo yo, porque desde la escritura, desde lo que es el pentecostalismo, vuelvo a decir, y desde la práctica que yo voy viendo, tal vez en algún momento esa continuidad cultural ha en algún momento reflejado que en nuestros cultos hay más expresiones Ujú. de prácticas mayas Ujú. que en realidad una práctica genuina pentecostal o del espíritu, Ujú. ¿no? Ok. Entonces es ahí donde digo, bueno, entonces debemos permitir que el pentecostalismo sea afectado por la cultura o debemos permitir que la cultura sea pentecostalizada. Y por ahí hay algunos teóricos uno de ellos que recuerdo ahora es David Suazo, que va a Ujú. establecer como la ruta para dialogar con la cultura. Ujú. Y entre ellos va a decir, bueno, nosotros estamos en un espacio cultural, consumimos cultura Ujú. todos los días. Sí, somos, Som- eh, somos parte de, Somos parte de ello. Consumimos cultura, creamos cultura, hacemos cultura. hacemos cultura, criticamos la cultura, Ok. pero al mismo tiempo debemos, va a decir él, construir una nueva cultura. Entonces, por ahí voy tomando algunas ideas para decir, bueno, hay aspectos culturales que vamos Ujú. a consumir Ok. necesariamente, pero al mismo tiempo hay aspectos culturales que debemos criticar desde Ujú. un lente teológico. Y hay aspectos culturales que debemos cambiar y ahí propongo que eso puede cambiar con nuestra proclamación de nuestra cristología, del Ujú. evangelio completo. Ujú. Creo yo que es Cristo el centro de nuestra proclamación que establece esa nueva cultura del Ujú. reino de Dios en esta tierra y en este país, ¿no? Sí. En Guatemala, la mayor parte de la población es cristiana. Se dice que el 86% de guatemaltecos somos cristianos y seguramente un gran porcentaje de esos pertenecen a las tradiciones pentecostales y que, como bien has dicho, abarca la clase pobre y de pronto la media. Las cosas, los escenarios están cambiando poco a poco, pero eso me hace recordar de Nilsson que es muy coherente con el ministerio de Jesús. Cuando tú recuerdas, lees el enunciado de misión del Señor en Lucas, por ejemplo, él comienza con una declaración Ajá. pentecostal. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a... Y ahí están los destinatarios de la misión de Jesús, que son los pobres, los marginados, los menos favorecidos, los niños, los excluidos, los necesitados, que ahora vienen a ser parte del plan salvador del Señor. Entonces, creo que teológicamente también, qué bueno que el pentecostalismo haya abierto los brazos Claro, para atender, para ministrar a este segmento social. Y sé que han habido contribuciones muy significativas, pero también reconozco que aunque hay muchísimos pentecostales, todavía hay mucho que trabajar. Y de hecho tú has hecho una claro. mención acerca de eso, ¿no? Sobre el pentecostalismo y su incidencia en la sociedad. Eh, 86% de cristianos, un gran porcentaje de pentecostales, más de 40,000 templos en toda Guatemala, pero seguimos sufriendo los flagelos del pecado. Claro. Seguimos teniendo uno de los índices más altos de violencia, de corrupción, más del 40% de la población infantil sufre de nutrición crónica. El espíritu no está
tan activo últimamente en su iglesia y en su mundo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál es tu propuesta? Listo. Y ahí, pastor, yo hago como un análisis teológico también de ello, porque Ujú. eh, justo René Padilla, en uno de sus artículos, se llama La matemática inexacta. Órale. René Padilla, basado en ese crecimiento protestante en Latinoamérica, René Padilla va a decir, bueno, cuando hablamos de crecimiento religioso o Ujú. protestante, preguntémonos, ¿qué es en realidad lo que está creciendo? Ok. ¿En realidad es el reino de Dios? ¿O en realidad son tal vez nuestros intereses denominacionales? Rayos. Y, y preguntémonos, va a decir, si en esa misma medida también los problemas sociales van creciendo. Y es curioso porque Guatemala es uno de los países, como bien lo ha dicho, con mayor población cristiana, pentecostal incluso, pero al mismo tiempo es uno de los países con más problemas sociales. Ujú. Y entonces, en uno de estos apartados y de este capítulo, yo hablo acerca de proselitismo religioso o Ujú. fidelidad al evangelio. Ujú. Entonces, la idea es que entonces veamos a Jesús, veamos lo que Ujú. Jesús hizo y preguntémonos si lo que estamos haciendo como iglesia hoy Corresponde a lo que Jesús hizo. corresponde a lo que Él hizo. Veamos si Ujú. estamos realizando tal vez proselitismo Sí, sí, religioso sí, o estamos siendo sí. fieles al evangelio que Jesús nos enseñó, cómo debemos Ujú. vivirlo y Ujú. proclamarlo. Porque usted se da cuenta, pastor, y vemos nuestra realidad que ahora en algún momento tal vez por ahí los intereses denominacionales de crecer en Ujú. número se anteponen tal vez a la fidelidad al evangelio Sí, del sí, sí. reino de Dios. Y entonces lo ideal ahí es entonces ver a Jesús, ver a Jesús. Y cuando vemos a Jesús y ponemos a Jesús en el centro de esa Ujú. reflexión, no vamos a confundir proselitismo con evangelización, no Ujú. vamos a confundir crecimiento con expansión del reino de Ujú. Dios. Creo Definitivamente. yo que en eso consiste, ¿no? En el libro más reciente que yo he publicado, hago una apreciación similar e incluso yo afirmo que la mayoría de las iglesias están ocupadas en hacer miembros en vez de discípulos de Jesús. La misma idea, ¿no? Tú dices poner a Jesús en el centro. Claro. Definitivamente cuando hablamos de discipulado, hablamos de abrazar y seguir a la persona de Jesús, de construir y comprometernos con construir su reino, su proyecto en esta tierra. Creo que eso ha hecho falta y entonces aquí surgen muchos desafíos para el pentecostalismo actual, muchos desafíos para nosotros los pentecostales. ¿Cuáles crees tú que deban ser los desafíos que nos orienten a líneas de acción ministerial o, si quieres, misionera para la Iglesia Pentecostal de Guatemala? Y particularmente nuestra iglesia, que es un referente del pentecostalismo, no solo en Guatemala, sino en América Latina y todo el mundo. Sí, creo que hay varios ¿Ok? desafíos que tenemos y a los cuales nos enfrentamos Ujú. y lo abordo alguno de ellos en Ajá. este capítulo. Pero una de ellas, pienso yo que aparte de lo que ya he mencionado hasta el Ajá. momento, la cuestión cultural, la cuestión de la fidelidad a la Ajá. proclamación del Evangelio, pienso también en la cuestión de nuestra incidencia social en Ujú. este país. Aunque la Iglesia de Dios, desde sus orígenes acá en Guatemala, ha buscado incursionar en los espacios sociales, Ujú. creo yo que nuestra realidad demanda de la Iglesia y de su acción de una forma más intencional, Cierto. no de una forma como en su momento de crear ahí como asistencialismo, sino Ujú. de buscar en realidad esos espacios que promuevan Genial. en nuestro país esa transformación social eh, en nuestras comunidades. Eh, Creo yo que si vemos nuestra práctica hoy, a veces creemos que incidir en la sociedad es realizar algún evento ahí que beneficie a algunos y tal vez fuerte lo que va a decir, tomarnos ahí una foto, Ujú. decir, bueno, ya lo estoy Sí. haciendo, pero creo yo que nuestra responsabilidad social va más allá de Y que a eso. mí me parece algo vulgar porque se promocionan con la necesidad humana.
Claro, claro. Sí, Y creo yo que, por eso digo, la acción social va más allá de eso, va sí, más tiene que allá de ver eso. con transformar individuos, que estos individuos generan los espacios donde interactúan. Claro, y creo yo que ese es un desafío, es un Ujú, desafío. Y es un desafío misional también. ujú. Reinterpretar nuestra manera de comprender la misión de Dios, Sí, sí, que en sí, primera instancia no responde únicamente a una cuestión denominacional, sino al reino de sí, Dios, al reino sí. de Dios. Y también creo que hemos tenido como una interpretación muy reduccionista de la misión. Seguimos pensando que hay que salvar almas, Claro. cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ministrar personas en los diferentes aspectos de su vida. Sí, claro, claro. Y yo ahora que coordino pues el área de la Gran Comisión, Ajá, me doy cuenta de eso, ¿no? Que a veces estandarizamos la misión solo en la comprensión que quizá la denominación ujú, establece. Pero la ujú. misión va más allá de eso, va Claro, más allá de eso. claro. La misión de Dios gira en torno a que la persona al encontrarse con Jesús sea Ujú, transformada. sí, Y esa transformación pues también repercuta en la sociedad en la que sí, nos encontramos. Creo yo sí, que también ese reduccionismo misional termina siendo un desafío para nosotros hoy, sí, reinterpretarlo y al mismo tiempo creo yo que redireccionarlo a lo sí. que la escritura nos enseña. Si usando los o tomando en cuenta los comentarios que tú nos has hecho, podríamos afirmar que si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, si vamos a la Escritura para ser orientados en nuestra experiencia de fe y nuestra práctica ministerial, creo que vamos a tener una buena propuesta para el mundo, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios. Claro. El Evangelio sigue siendo eficaz para salvar, para transformar vidas, para transformar familias, para cambiar maneras de pensar. Creo que el Evangelio es altamente educativo, nos reeduca, nos enseña a vivir bien. Las palabras de Jesús son muy potentes. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida plena, novedad de vida, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje que debemos proclamar y es la misión que debemos de desarrollar y eso nos plantea muchos desafíos porque nos hace ver al ser humano de manera integral y también nos hace que tomemos en cuenta las diferentes variables de la situación humana para que podamos responder desde el Evangelio a todas esas situaciones que muchas veces son producto del pecado, de sistemas corruptos e incluso a veces también surgen de sistemas religiosos pues que buscan intereses particulares en vez de que el reino de Dios avance y que bendiga a las demás personas a las que ministramos. Sí, sí, claro, pastor. Creo yo que al final el espíritu nos lleva a eso, nos lleva a ser Ajá, conscientes de la realidad en la que estamos y interesante. nos lleva también a ser responsables Y mira, qué bueno eso, porque tú dices que el Espíritu nos hace estar conscientes de la situación donde estamos. Claro, Y eso es muy fuerte si tomamos en cuenta la escatología pentecostal, que es un tanto escapista. sí, sí, mi idea es que también la experiencia Ujú, pentecostal o ese sentir a Dios también tiene ese propósito de llevarnos a ser conscientes del ok, espacio en el que estamos. O sea, no siento a Dios solo por sentirlo o solo por una cuestión de que me haga sentir mejor a mí. Esa experiencia del Señor me lleva a ser mejor persona en la sociedad. Y sí. eso lo abordo en el siguiente capítulo. Pero nos hace conscientes de nuestra responsabilidad ecológica, de nuestra responsabilidad social, Ujú, nuestra responsabilidad hacia el otro que está sufriendo, hacia el ujú, otro que en su momento existe a la par nuestra, pero que tal vez no hemos visto su necesidad y no hemos ujú, visto la necesidad de proclamar el Evangelio ahí. ok, Entonces, creo yo que la experiencia pentecostal va en esa línea también. interesante. Yo estoy consciente de que han habido iglesias pentecostales que han hecho mucho por la transformación de individuos y de la sociedad, que han impulsado proyectos de infraestructura, que han mejorado la calidad de vida. Por ejemplo, en la introducción de agua potable, de energía eléctrica, de carreteras, de servicios de salubridad y demás.
y demás, sanidad interior, salud mental, las finanzas han mejorado y gracias a Dios por eso, pero todavía, yo creo que todavía hace falta más y en este sentido creo que el liderazgo es fundamental. De hecho, tú lo mencionas en el último capítulo, Exacto. presentas la incidencia, la importancia del liderazgo, de una buena ética y lo vinculas con la experiencia con el espíritu. Sí, la idea ahí es, termino con lo que Bernardo Campos le va a llamar el etos pentecostal. Ujú. Y la idea que voy construyendo ahí es que quizá en nada ayudaría el conceptualizar mucho a Dios, Ok. el pensar mucho a Dios, si eso no nos lleva a ser mejor personas en la sociedad. Ujú, De nada sería útil para nosotros los ujú, pentecostales fomentar el sentir a Dios, el hablar en lenguas hoy, ujú, el ser bautizados por ujú, el Espíritu hoy. Si eso no nos lleva ujú. a ser conscientes, como lo decía anteriormente, del espacio en el que estamos y de que esa experiencia en realidad nos lleva a ser mejor cristianos, a ser Ujú. mejor personas Sí, claro. en nuestro entorno. Y por eso conecto todas estas ideas para decir, bueno, entonces, razón y experiencia dentro del pentecostalismo debe repercutir en lo que hacemos, en lo que Ujú. somos, Sí, en la sociedad. Y creo yo que esa experiencia del Señor repercute o debe repercutir en lo que sí. hacemos en nuestra comunidad. Hemos entendido que el bautismo con el Espíritu, la llenura del Espíritu, es una experiencia transformadora que empodera al cristiano para la misión, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, eso está muy en consonancia con lo que tú mencionas. La experiencia con Dios nos tiene que llevar a ser mejores personas. Sí, porque nos transforma, pero también nos capacita, nos ayuda exacto. a vencer al pecado, pero también nos faculta. Los dones se expresan, florecen, construyendo el reino de Dios en nuestra realidad, ayudando al prójimo, mejorando las condiciones de vida, contrarrestando aquellos sistemas y sí, aquellos sistemas pecaminosos del reino del mal y transformándolos para que la gente pueda tener una mejor vida. Sí, yo lo que trato en este capítulo es desde las bienaventuranzas de Ujú. Jesús, La ética del reino, la ¿verdad? ética del reino, eh, unirlo con el concepto que Stephen Land eh, va a promover mucho en su libro, que es el afecto pentecostal. Ujú, Entonces, trato de hacer como una unión para decir, bueno, las bienaventuranzas, la ética propuesta por Jesús ujú. en los evangelios, deben ser como esa demostración del afecto pentecostal. Ujú. Y entonces me lleva a pensar que esa experiencia del Señor nos debe entonces llevar a ser justos, Ujú. a ser íntegros. Y qué interesante, de Nilsson, lo que tú nos dices, porque no es una experiencia per se, no es una cuestión solo porque quiero sentir algo, quiero tener una experiencia extrasensorial o, o una experiencia mística, Claro. sino más bien me encuentro con, esa experiencia tiene que ver con encontrarme con Dios para ser transformado, para ser un nuevo hombre capaz de servir a Dios en su proyecto de establecer el reino de Dios en esta tierra. Sí, sí, es interesante, pastor. Y justo ahora estoy leyendo a dos filósofos. Ujú, Eh, Emmanuel Levinas se llama uno ujú, y Martin Buber es ujú, el otro. Y estos llevan a pensar de manera filosófica que en algún momento el otro que está a la par mía, el ujú, otro, cuando yo lo veo como, va a decir Martin Buber, como un ello, lo percibo entonces como cosa. Lo ujú, dejo de ver como alguien como yo, como ujú. persona. Y, y en algún momento, si yo lo veo como un tú, va a decir Martin Buber, entonces yo estoy considerando que es una persona como yo. Entonces, mi Ujú, idea ahí pentecostal en esto es el Espíritu Santo es quien nos hace ver al otro ujú. como hijo de Dios, como alguien que ha sido creado a imagen de Dios y como alguien que es persona como yo y que entonces tengo la responsabilidad como cristiano lleno del Espíritu Ujú. de responder Sí, a su necesidad. y eso creo que es lo que ha impulsado que los pentecostales tengamos una pasión por evangelizar. Exacto, exacto. Y creo ahí que
nuestra ética pentecostal y nuestro abordaje misional, quizá debe girar en torno a estas ideas que he Sí. trasladado. Excelente. Gracias, Denilson, por tu aporte. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a que puedan adquirir un ejemplar de este libro que a mi parecer es una excelente propuesta. Denilson ha hecho una muy buena articulación de la teología pentecostal en boga. Incluso has dialogado con algunos filósofos, has hecho exégesis y también propuestas misionales, así que es un libro que vale la pena leer y te agradezco, Denilson, tu tiempo y ojalá pueda esto servir para que otros Se atrevan. también se atrevan a seguir trabajando, construyendo teología, a interpretar desde otros campos del saber humano nuestra experiencia pentecostal e ir fortaleciendo no solo el entendimiento, sino también iluminando la práctica misional a la que nosotros estamos llamados a realizar en este tiempo. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. No sé si tengas algo más que decir, Denilson, al No, respecto. gracias ahí, Pastor, únicamente por el espacio. Creo que ha sido un buen tiempo y esperamos que también para los que nos ven haya sido Sí. un buen tiempo. Sí, Creo yo que hemos en su momento ahí construido un buen conocimiento con base a lo descrito acá, que son ideas que sigo construyendo ahí. ajá. Pero como lo ha dicho usted, esperamos que en algún momento también pueda motivar a que otros se atrevan Sí. a hablar de su fe pentecostal y a construir conocimiento de esta forma. Y si quieren publicar, les ofrecemos con mucho gusto, Editorial Plenitud, estamos para servirles. ¿Dónde puede la gente encontrar tu libro? Acá en Quetzaltenango, directamente con mi persona, en otros territorios ya están disponibles en las oficinas territoriales. No Excelente. están en todas, pero ya en su mayoría ya están disponibles Ok. ahí. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Gracias, Denilson. Gracias, pastor. Nos vemos en una próxima. Dios les bendiga. Hasta luego.